Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. El día de hoy les presentaré eh, diversos temas que a lo largo del curso de investigación de operaciones 1 vimos. Como primer tema tenemos matrices y operaciones con matrices. Bueno, para empezar, ¿qué es? Pues es el conjunto de números o expresiones con un acomodo rectangular que forma columnas y filas. A todos los números dentro de nuestra matriz toman por nombre de elementos, mientras que el número de filas y columnas se le conoce como dimensión de una matriz. ¿Y para qué usamos esto en investigación de operaciones? Bueno, las matrices se usan comúnmente para describir sistemas de ecuaciones lineales. Representan una aplicación lineal, el proceso de producción o ganancia de un producto o productos determinados. A continuación le mostraré alguna aplicación, algún problema por el cual nos guiamos por matrices para ayudarnos. En este ejemplo tenemos dos fábricas, de las cuales manejan tres tipos de modelos de algún producto, pongámosle lavadoras, televisiones o el que quieran. Mientras tanto, vamos a ponerle televisores. Y por el otro lado de filas tenemos a mano izquierda los tamaños de las pantallas. Ahora, aquí ocupamos hacer una suma para observar cuál es la cantidad exacta que que se vende cada modelo de cada tamaño de ambas fábricas. Y al momento de hacer esta matriz es totalmente fácil y sencilla de hacer. Simplemente es una suma del cual donde tomamos el modelo 1 de la fábrica 1 con el modelo 1 del tamaño 1 de la fábrica 2. Por lo cual, si hacemos esta operación de suma, nos quedaría de la siguiente forma. Si sumamos 5 más 4, nos queda 9. De igual forma, tenemos que poner el número donde tenemos ubicados nuestros dos elementos. En este caso, si sumamos el 5 de la fábrica A más el 4 de la fábrica B, nos da como resultado 9. Por ende, tenemos que tomarlo o localizarlo donde intersecta el modelo 1 con el tamaño 1. Haciendo una lectura de izquierda a derecha, iremos poniendo así los números. El siguiente sería de la fábrica A, el modelo 2 del tamaño 1 es 3, mientras que de la B es el modelo 2 con el tamaño 1 nos da 5. 5 más 3 nos da 8. Y así sucesivamente. Hacemos un poquito más rápido. El modelo 3 de la fábrica A es 2 y de la fábrica B es 3. 3 más 2 es 5. Cuando tenemos completada nuestra columna, nos saltamos a la siguiente fila y volvemos a empezar de izquierda a derecha. 9 más 7, 16. 4 más 6, 10. Y 5 más 4, 9. Y por último, en el tamaño 3, empezando del modelo 1 de ambas fábricas, nos da 10 más 8, 18. 8 más 12, 20. Y 4 más 2 nos dan 6. Ahora, su interpretación puede ser un poquito confusa si no entendemos el acomodo. Como ya les expliqué, el acomodo tiene que ser de izquierda a derecha, acomodándolo tal cual. Si vamos a tomar la celda de la primera columna con la primera fila, ahí mismo vamos a poner el número. Es una forma muy sencilla y muy práctica, solamente hay que aprendernos esa parte. Continuando con el siguiente tema, nos toca ver ahora el método gráfico. Y de igual forma, primero explicaremos qué es. Y bueno, esta herramienta se usa en programación lineal. Y aunque se ha limitado en las variables, o sea, pues, con dos variables si es un gráfico de 2D y 3 si es un gráfico 3D. Después, cuando veamos el ejercicio, les explicaré un poquito más de a qué me refiero con 2D y 3D. Además, es una herramienta que nos proporciona mucha información para interpretar. Consiste en representar cada una de las restricciones y encontrar en la medida de lo posible el polígono factible
que es mejor conocido como la región factible. Y bien, ¿para qué rayos usamos esto? Bueno, su mayor uso es cuando queremos representar los datos de un plano cartesiano, que ahí entra el gráfico 2D o 3D. ¿Por qué? Porque si un plano cartesiano está dibujado o expresado en una pantalla, nos referimos como 2D. Mientras tanto, si es un gráfico 3D, es un gráfico o es un plano cartesiano que llevamos ya en físico, que tiene su ancho, largo y profundidad. Para ver la proyección ascendente o descendente de la utilidad o producción de una empresa, analizando las rectas sin comprobar si se cortan y en dónde. Y su interpretación suele ser muy intuitiva y a la vista. Bueno, aquí hay un ejercicio que hice anteriormente. Voy a explicarles para qué usamos esto, ¿verdad? Y bien, si observamos en la parte superior de mano izquierda arriba, veremos que nos dan 3 restricciones. Bueno, pues les explicaré un poco del ejercicio. Y el problema nos indica que es una empresa que fabrica 2 tipos de muebles. Pongámosles que unos son camas y otras son sillas, ¿de acuerdo? De las cuales ocupamos madera, ocupamos pegamento, ocupamos lija para la madera y el barniz. O dejémoslo sin el barniz, ¿de acuerdo? Con esos 3 son más que suficientes. Y ahora, ciertas cantidades, por ejemplo, para la madera, para la silla ocupamos 7 metros de madera, mientras que para la mesa, la cama, ocupamos 10 metros de madera. Para el pegamento ocupamos 10 litros de pegamento para una silla y 8 para la cama. Y para la lija ocupamos 6 para la silla y 15 para la cama. Si seguimos viendo las restricciones, vemos que nos dan un igual o mínimo o igual, de lo cual nos indica que solamente tenemos 700 metros de madera, 800 de pegamento y 900 de la lija, que no podemos rebasar con eso. Y nuestro objetivo es encontrar la forma de donde podemos optimizar o maximizar, que es lo mismo, la mayor cantidad de recursos para fabricar el mayor número, ya sea de sillas y de camas. Ahora, si nos pasamos a su parte superior, mano derecha, encontraremos ya hecho las coordenadas. Pero bueno, ¿cómo se hacen estas coordenadas para poderlas ubicar en un plano cartesiano? Pues es bastante simple. Primero se toman los datos de las restricciones y tenemos que igualar, ya sea tomando por referencia el 7, el 10, el dato que queramos, a 0. ¿Por qué a 0? Porque el 0 nos va a indicar un punto del plano cartesiano, mientras que el otro dato que ya tenemos, que ya en este caso sea el 7 o el 10, nos va a dar el siguiente punto para marcar nuestro plano cartesiano. Y lo tendremos que agregar un 0 más. Por ejemplo, si es 7 es 70 y si es 10 es 100. ¿Por qué? Porque es una multiplicación por 100. Y sucesivamente también tomamos, por ejemplo, en el pegamento. Si tenemos 10 nos quedan 100. Si tenemos 8 nos queda 80. Y por último la lija, que es igual 6 da 60, 15 nos da 150. Una vez teniendo esas coordenadas, los iremos ubicando en nuestro plano cartesiano, para que después hagamos las operaciones correspondientes para poder encontrar nuestros puntos fraccionarios, que nos ayudará para el siguiente paso. Y bueno, si vemos todo eso, es todo un embrolladero, pero no hay que complicarse. No es más que simple operación de suma o resta para poder ir encontrando esas otras coordenadas fraccionarias que nos van a ayudar posteriormente. Cuando localizamos los puntos en las coordenadas, podemos ya ir trazando nuestras rectas en el plano cartesiano, como lo podemos ir viendo. Posteriormente de hacer todos los datos y operaciones, nos darán las
los 4 puntos que nos vayan a ayudar para hacer la última operación, que nos va a indicar cuál es nuestra optimización máxima, que en este caso nos dio el 100 sobre 3 con 140 sobre 3 y el 600 sobre 11 con el 350 sobre 11. Y ahora, para poder interpretar los resultados que están aquí a continuación, es totalmente fácil, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta los 4 puntos que nos dieron, que son los que ya les mencioné, el 600 sobre 11, 350 sobre 11, el 100 sobre 3 y el 140 sobre 3, que fueron también puntos de los cuales localizamos en el plano cartesiano. Si nos regresamos y le prestamos atención, podremos ver 4 puntos, de los cuales son los que están aquí ya representados. Continuando con esto, solamente es hora de sustituir nuestra fórmula en Z para poder ir multiplicando lo que viene siendo los 900 que se quiere que los 9000 que se quiere de ganancia sobre las sillas y los 10.000 que se quiere sobre las mesas. En el punto A, como no tenemos algún punto de intersección más que 0, quedaría 0, porque sabemos que una multiplicación por 0 siempre será 0. Posteriormente nos encontramos con el 9000 por 800 más el 10.000 por 0, pero como repito, cualquier multiplicación por 0 nos da 0, se anula. Solamente es cuestión de hacer la operación de 9000 por 80, que nos da 720.000, perdón. Ahora, aquí se empieza a poner más interesante cuando nos encontramos con nuestros puntos que nos dan las coordenadas. En el punto C tenemos que hacer primero, por jerarquía de operaciones, las operaciones de multiplicación, sus respectivas, que es 9000 por 600 sobre 11 y 10.000 por 350 sobre 11, que eso nos da un valor total de 809.090.90, y así sucesivamente también con el D. 9000 por 100 sobre 3 más 10.000 por 140 sobre 3, que nos da 766.666.67. Y por último, que tenemos 9000 por 0, se anula, nos queda el 10.000 por 60, que nos da 600.000. Aquí nuestra optimización o maximización de los recursos es el punto C. Si nos volvemos a ubicar en nuestra gráfica, veremos que esa intersección donde está el punto C, que viene siendo alrededor entre el 30 y el 40, nos indica que esa es nuestra mayor factibilidad para poder maniobrar los recursos que tenemos, para poder cubrir las mayores ganancias sin desperdiciar y dejar merma de materia prima o requerir comprar más materia prima. Y hasta aquí llegamos con este tema. Como tercer tema tenemos el método Simplex. Y bueno, ¿qué es y para qué nos sirve? Al igual que el tema pasado, el método Simplex forma parte de la programación lineal y su papel principal es encontrar una solución óptima a los problemas de optimización, orientándose a reducir los costos y maximizar las ganancias en diferentes áreas de la empresa. Procesado más de 3 variables que permiten la resolución a planteamientos más complicados. Esto último es la gran diferencia en lo que es el método gráfico y el método Simplex. El método Simplex nos permite analizar una mayor muestra de variables a comparación del método gráfico, que solamente nos permite 2 o 3 variables nada más. Y bueno, ahora les presentaré un ejercicio de igual forma ya hecho, ya resuelto, del cual tenemos nuestra fórmula inicial, que es Z, que viene representado hasta la parte de arriba, en la parte superior derecha, como 200x1 menos 150x2. Y para esto ocupamos una maximización. Imaginemos que esto de igual forma son los costos, los gastos,
ya sea de alguna producción o de algo. Igual puede ser sillas, mesas, muebles o lo que estemos investigando. Ahora, en este método simplex es muy importante que las restricciones, tanto como nuestra inecuación base, que es la maximización, la hagamos a una ecuación. Y bueno, ¿y cómo rayos se hace esto? De la manera más simple. Si empezamos primero por nuestra inecuación inicial, que es 200x1 más 150, nos quedaría 200 menos. ¿Por qué menos? Porque la resta es la operación contraria de la suma. 150x2 que nos permite igualarlo a 0. Y ahí, en ese igual a 0, podemos encontrar ya nuestra ecuación. Pasando a las restricciones, que en primera instancia tenemos 1x1 más 2x2 es igual o menor a 80. Para pasarla a una ecuación vamos a usar un elemento que se llama, que lo vamos a representar como S, que es la variable de holgura. No hay que olvidarnos de esa palabrita, variable de holgura, porque es muy importante. Igual pasamos lo mismo. Aquí ya no ocupa operación contraria. ¿Por qué? Porque estamos usando la variable de holgura. Que en el caso anterior, que si cambiamos de suma a resta, digamos que esta función de la variable de holgura es prácticamente lo mismo. Pero igual, ese igual o menor, lo podemos ya transformar a un igual tal cual, simple, que nos queda 80. De igual forma en el siguiente, 3 más 2 es igual o menor a 120. Le ponemos la variable de holgura 2. Es muy importante seccionar las variables de holgura dependiendo de las restricciones. Si tenemos 3 restricciones, van a ser 3 variables de holgura. En este caso, que son 2 restricciones, vamos a tener 2 variables de holgura. Es como clasificar los datos como x1, x2, x3, bla bla bla. De igual forma nos queda en igual 120. Y bueno, ahora sí viene un poquito de este juego del método simplex, que es agrupar y organizar todo en una matriz. Como ya lo expliqué en el primer tema, las matrices. Se va a empezar siempre de izquierda a derecha, como si estuviéramos leyendo, seccionándolas. Vamos a catalogar primero los datos de la parte de arriba como x1, x2, s1, s2 y el total. Recuerda que S es la variable de holgura. Por el otro lado tenemos S1, S2 y hasta abajo vamos a poner Z. Siempre es también muy importante que hasta abajo nos quede Z. Y bien, acomodando los datos que tenemos en X1, la primera de la variable de holgura 1, 1. En X2 tenemos 2. Una variable de holgura que es S1. Como no tenemos algún dato en la variable de holgura S2, se le pone 0 y el total, que es el 80. Nos pasamos para abajo, x1 es 3, x2 es 2, no tenemos ninguna variable de holgura S1, se pone 0, tenemos un dato que es S2, se pone 1 y el total, que son 120. Para Z pondremos todos los números negativos. Es importante poner los datos números negativos, que vendría siendo el menos 200 en X1, menos 150 en X2, y como no tenemos ni un total, ni una variable de holgura, ni 1 ni 2, se le pone los 3 ceros. Posteriormente, ¿qué hay que hacer? Bien, aquí también todo aquí va a ser pasos importantes. Es factible, los persuado a que pongan atención. Vamos a ponernos a restar un poquito, a dividir. ¿Qué vamos a dividir? Bueno, los totales. Los totales con x1 para dividir, para encontrar el mínimo. El dato menor que nos va a arrojar para poder seleccionar nuestra columna pivote. Es importante tomar en este punto que no admitimos datos negativos ni cero. Bien. Si hacemos la división, 8 entre 1 nos da 80. Y por lo tanto, 120 entre 3 da 90. Ahora,
pido una disculpa, 120 entre 3 da 40. Por lo tanto, 40 es menor que 80, ¿cierto? Así que nuestra columna pivote va a ser S2. Ahora, para seleccionar la fila pivote, siempre tomaremos el número negativo más grande, que en este caso sería 200. Y ahora viene algo muy importante, localizar el elemento pivote. ¿Y qué es eso? Pues no es más que nada el número que intersecta entre la fila pivote y la columna pivote, que en este caso es 3. ¿Qué le vamos a hacer a ese número? Bien, pues lo vamos a dividir entre sí, entre su mismo dato, para que nos dé 0. Muy bien. Ahora, para que nos dé 1, perdón. Tenemos que dividirlo para que nos dé 1. Si hacemos todo, y tenemos que hacerlo todo con la fila que está ahí. 3 entre 3, 1, 3 entre 2 nos da 2 tercios. 3 entre 0, recuerden que cualquier división también con 0 nos da 0. 3 entre 1 nos da 1 tercio, y 3 entre 120 nos da 40. Si no pasamos ahora donde dice a mano derecha tabla simplex 2, veremos que ya cambiaron los datos, los mismos que les dije. 3 entre 3 nos da 1, 3 entre 2, 2 tercios, y así sucesivamente. Ahora toca responder todas las demás, que vendría siendo S1 y Z. Recuerden aquí que el objetivo principal es dejar a Z en ceros, junto con los números que los rodean. En este caso, que sería S1, no podemos dejar en 0 a S2. ¿Por qué? Porque nos tenemos que siempre convertir a nuestro elemento pivote en 1. En este caso, como es una matriz de 3 elementos, nos tiene que quedar 0, 1 y 0 en este caso, que es totalmente lo que pasa en este momento. Si prestamos atención, veremos que nos queda en S1 0, S2 nos queda 1 y Z nos queda 0. Pero ¿qué hicimos con los demás datos? Bueno, si prestamos también atención abajo de la tabla simplex número 1, veremos una serie de números. ¿Y qué son esos números? Son las operaciones correspondientes de cada columna. En primera instancia vamos a tomar la tabla vieja y vamos a multiplicarla por nuestro elemento pivote. Perdón, vamos a tomar nuestro elemento de la tabla vieja, lo vamos a dividir, abrimos paréntesis y lo vamos a multiplicar por el elemento 9, el elemento pivote, por nuestro dato de la nueva tabla. En este caso vamos a hacer la parte de arriba, S1. Empezamos con el primero. Si observamos, nuestro elemento viejo es 1, menos, abrimos paréntesis, el elemento pivote, que es igual 1, menos por el elemento nuevo que tenemos, que en este caso también va a ser 1. Si hacemos esta operación, nos va a quedar con ceros, se neutraliza. Ahora, si tomamos el elemento viejo de x2, S1 es 2, ¿de acuerdo? Menos, abrimos paréntesis, el elemento pivote, que es 1, por los elementos de la tabla nueva. ¿Cuáles elementos de la tabla nueva? Son aquellos que dividimos entre 3 al inicio, que en este caso, siguiendo la sección, es 2 tercios. Como resultado nos va a dar 1.33. Ahora, para S1, el elemento viejo, tenemos 1, menos, abrimos paréntesis, el elemento pivote, que también es 1, por el elemento nuevo de la tabla, que es 0. Esto nos proporciona 0. Igual, recuerden, multiplicación por 0, menos 1, 0. Ahora, S2 de S1. Nuestro elemento viejo es 0. Bien, lo restamos, abrimos paréntesis, por nuestro elemento pivote, que es 1. Siempre va a ser 1 el elemento pivote, recuerden eso. En este caso, por nuestro elemento nuevo, que es 1 tercio.
Hacemos la operación y nos va a quedar de igual forma 1/3. Ahora, ya sea opcional o como ustedes más se acomoden, pueden ponerlo en fracciones o en decimales. Yo les recomendaría que lo hicieran en decimales, pero igual no hay forma. Aquí en esta manera lo puse un poquito mixteado para que vean que no haya problemas. Como ya tenemos S2, nos pasamos para abajo y ahora es momento, toca resolver Z. Eliminar ese menos 200 y convertirlo en 0. ¿Cómo hacemos esto? De igual forma, tomamos el elemento viejo que es menos 200, menos, abrimos paréntesis, y aquí va a pasar algo curioso. ¿Por qué? Porque no vamos a tomar nuestro elemento pivote que era 3, que se convirtió en 1, no. Vamos a tomar del 3 y nos ubicamos en la tabla, en la tabla simplex original, veremos que el 3 arriba tiene 1, por eso el otro en los anteriores datos se tomaba 1 y abajo tenemos el menos 200. Tomaremos siempre, después de usar nuestro elemento pivote, usaremos el número ya sea que esté arriba o que esté abajo. En este caso usaremos el de abajo, que es el único que nos queda, y es igual menos 200. La primera nos quedaría menos 200, menos, paréntesis, menos 200 por 1. Todo se cancela y nos queda 0. Y así sucesivamente. Un poquito más rápido, menos 150 menos paréntesis menos 200 por el elemento viejo, que es 2/3, nos queda menos 16.6 periódico. Ya saben, 0 menos paréntesis menos 200 por 0, multiplicación por 0 siempre será 0. Por ende el resultado es 0. Por último tenemos el 0 menos paréntesis menos 200 por 1/3, que es el elemento nuevo, nos queda 66. Y al final igual el elemento viejo es 0 menos paréntesis el elemento pivote menos 200 por 40 del el nuevo elemento, el nuevo dato nuevo, que es 40, y nos queda 8000. Y así es como resolvemos el primer paso de nuestra tabla. Recuerden que el objetivo aquí es dejar Z, todos los negativos, en ceros. Nos pasamos a la siguiente tabla, que es la tabla simplex 2, ubicada a su lado inferior, mano izquierda. Igual, retomando la tabla simplex 1, agarraremos nuestra columna y nuestra fila, al igual que nuestro elemento pivote. En este caso nuestra fila va a ser el X2, porque ahí se nos localiza el menos 16.6. Si hacemos las operaciones correspondientes, sabremos que 40 entre 0 nos da 40 y 40 entre 1 nos da 40. Así que en esta ocasión tomaremos la parte de arriba, que es la que nos hace falta hacer. No tiene caso hacer S2 porque ya lo hicimos. Ya utilizamos sus datos como elemento, como columna pivote. Aquí, antes de que se me pase, aquí hay algo importante que cabe resaltar y que nos va a ayudar mucho a la hora de interpretar datos. Es un paso sumamente importante. Al inicio, cuando seleccionamos el elemento, la columna pivote con nuestra fila pivote, va a tomar ese dato. ¿Cuál es ese dato? El X. ¿Por qué? Porque al final nos tiene que dar los X del lado izquierdo, donde van representado la variable de holgura con Z, para identificar cuál es nuestro resultado de X1 y de X2. En este caso, como usamos la variable de holgura 2, S2, con la fila pivote de X1, S2 se elimina y toma X1. Bien. Ahora, resolviendo de los datos, tenemos como resultados ya Z0 en todos, nos queda un total de 8500.96. Es la misma para el proceso que lo hicimos con la tabla simplex 1. Tomas tu elemento pivote, observas
cuál es el número de intersección, que en este caso es el 1.33, lo vas a dividir entre lo mismo para que nos dé 1, entre toda la fila, que nos va a dar 0, nos va a dar x2, 1, que es el importante, 0, 0.24 y 30.7, haciendo las operaciones respectivas. Y nos vamos a ir pasando como escalera de arriba hacia abajo. Nos pasamos x1 y hacemos las operaciones, que es 1 menos paréntesis, tabla, dato, elemento pivote, que es 2 tercios, por tabla nueva, que es 0. Nos va a dar 0. Después pasamos a 1 tercio, que es igual a lo mismo a 1.33 menos el elemento pivote, que es 2 tercios por 1, que es el elemento nuevo, y nos queda 1. Y así sucesivamente. Bien, para pasarnos a la interpretación. Su lectura tiene el paso importante para poder tener una buena interpretación, que es el que les mencioné, que tenemos que sustituir las variables de holgura por las x conforme las vayamos utilizando. ¿Esto por qué? Por lo mismo que les acabo de repetir, nos dirá cuál es el valor total de x1 y de x2 y de z. En este caso, x2 quedó hasta arriba con un valor de 30.7, mientras que x1 quedó con un valor total de 19.96. Al final z nos quedó con 8500.96. Y bueno, ¿qué nos dice esos datos? ¿Qué rayos nos quiere interpretar eso? Pues fácil, su lectura es algo así. Se deben de fabricar 8501, le redondeamos, ¿por qué? Porque .96 es arriba de 5. Sabemos que después del 5 se redondea el número próximo, que es 1. Es por eso que nos quedaría 8501. Patines, que en este caso se están utilizando patines para conseguir el máximo beneficio. ¿Qué máximo beneficio? El máximo de ganancia, así como el aprovechamiento de los materiales para hacer los patines. Es más o menos así como se lee, depende de lo que te esté preguntando o lo que necesites contestar, es más o menos lo que vas a responder o la interpretación que le vas a dar. Es muy importante ese paso, porque al final de cuentas, al trabajar en una empresa, es lo que te va a preguntar tu jefe, nada más. ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué debemos hacer? A él no le va a importar todo lo que hiciste, solamente a qué conclusión llegaste. Y bueno, hasta aquí terminamos el tercer tema. Muy bien, ya casi nos acercamos a los últimos temas. Ahora toca dualidad y análisis de sensibilidad. Muy bien, de igual forma, ¿qué es? Siempre nos haremos este cuestionamiento. ¿Qué es? Bueno, pues consiste en una alternativa de modelamiento matemático que nos permite rescatar la información del problema original, conocido comúnmente como modelo primal. Así que de primera instancia, a nuestro problema se le va a hacer un segundo planteamiento, una segunda solución, del cual el primero siempre se llamará modelo primal. En otras palabras, o también podemos relacionarlo como modelo original. Y bien, ¿para qué se usan? Bueno, pues su aplicación comúnmente es cuando el problema primal nos informa la capacidad de producción, arrojándonos la maximización o minimización del material para la elaboración de un producto. Pero si queremos conocer los costos individuales de cada material, entra el modelo dual. El modelo dual, en otras palabras, es la alternativa, es el segundo método, el segundo modelo, el modelo secundario, que nos ayudará a encontrar esos costos mediante los resultados del problema primal, generando otro problema nuevo. Y bien, aquí mostrándoles una aplicación, pero más que nada interpretación. ¿Por qué nada más interpretación y no un problema como los anteriores? Bueno, porque es lo mismo que el método simplex. Solamente hay que entender las bases necesarias o lo más fundamental para poder entender estos planteamientos o este problema de dualidad, que viene siendo lo siguiente. Por ejemplo, como ya expliqué o ya explicamos,
si el método primal, el método principal, nos está indicando que es una minimización, en este caso, tomando el ejemplo que aquí, el método dual, representado con la D, que aquí también lo podemos observar, va a ser maximización. O sea, en otras palabras más burdas, siempre va a ser lo contrario, la operación contraria, del cual ya se resolvió. Ahora, si prestamos un poco más de atención, por ejemplo, si X o AX es mayor o igual a B, por ende, la dualidad nos va a referir a que si es X es una Y, va a ser Y. En este caso, a método dual, pasamos a por Y, va a ser menor o igual a C. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, siempre va a ser la oposición, la operación contraria, los números contrarios. Si es mayor es menor, si es menor es mayor, así sucesivamente. Luego nos dice x1 es mayor o igual a 0. Aquí vendría siendo lo mismo, pero cambia con y. Ahora, viendo la tablita, podemos ver algún problema de minimización, con un problema de maximización. Si las restricciones son igual o mayor, igual o igual o menor, la variable va a ser igual o mayor 0 y la irrestricta será igual o menor a 0. Igual que las variables, si la variable es igual o mayor a 0, la irrestrictiva será igual o menor a 0, mientras que sus restricciones será la oposición, igual a menor o igual o mayor igual. Y después, los datos recabados después de hacer la misma interpretación que el modelo simplex. Recordemos que vamos a formar primero las matrices, posteriormente se elige la fila pivote, el elemento pivote, la columna pivote y posteriormente el elemento pivote. Es el mismo paso. Ya sabemos que su interpretación, retomando el método simplex, al resolver los elementos de Z, hacerlos positivos si es maximización o viceversa, o sea, hacerlos negativos si es minimización. Donde haya quedado X se tomará el valor final y ese será nuestro resultado. ¿Qué valor final? Pues podemos regresarnos a el problema de método simplex, que vemos que aquí los valores al final que nos quedan en la columna de total de la última matriz toma por valor de x1, x2 y z. Vendría siendo lo mismo, el mismo proceso es igual, solamente que la diferencia está en el planteamiento. Por ejemplo, aquí retomando el método simplex de este ejercicio, si os pide una maximización, sería una minimización su oposición. Si es z, es y. Y de igual forma quedarían los mismos. Las restricciones ahora se pasarían como no restricciones y se tomarían otros ciertos elementos. Pero básicamente es lo mismo. Muy bien, continúa con los temas. Toca el método de esquina noroeste. Muy bien. Ahora, este método nos indica que sustenta que la solución óptima debe estar en uno de los puntos localizada en una esquina de la región factible. Sé que esto no tiene mucho sentido, pero si nos vamos ¿para qué nos va a servir? Bueno, va a tomar más sentido, ya que este método nos sirve para solucionar problemas de transporte o distribución mediante la consecución de una solución básica inicial que satisfaga todas las restricciones existentes sin exceder el costo óptimo total. En otras palabras, este método nos ayuda para problemáticas de distribución o transporte de una empresa. Antes de mostrar algún ejemplo y su interpretación de datos, vamos a ver otros dos métodos que son muy similares. Para ello nos pasamos al de costos mínimos, que nos indica que es un algoritmo desarrollado con el objetivo de resolver problemas de transporte o distribución, arrojando mejores resultados que el método como esquina noroeste, dado que se enfoca en las rutas que presentan menores costos.
Al igual que el método de esquina noroeste, pues nos ayuda a la distribución más óptima de transporte o distribución. En lo personal, para mí este es el método más factible, mucho mejor, ya que minimiza mucho los costos de transporte. Pero tenemos que ver por último el método Vogel. Este método Vogel es, al igual que los otros dos métodos ya mencionados, que nos sirve para la solución de transporte o distribución a varios sectores, pero con la peculiaridad que, a diferencia con el resto, que es el mínimo costo, no lo toma en cuenta, por lo que su distribución se especializa en cubrir el mayor costo, dejando al último o vaciar la celda de los costos mínimos. Ahora para un ejemplo básico, fácil de entendimiento, vamos a ver esta tabla original, donde el total que vemos al ladito de Tamaulipas a mano derecha es la cantidad que tenemos de ciertos productos, cierto material, lo que sea, lo que nos esté pidiendo. Mientras que el total de abajo va a ser el total, vayamos a la redundancia, que se necesita satisfacer en estos estados, que es Michoacán, Coahuila, Sonora y Tamaulipas. Para este ejemplo fácil tenemos las 3 fábricas y los datos que ven ya ahí ya clasificados. Es el costo que le va a costar a la empresa transportar o distribuir esas mercancías, que nos va a ser muy útil. Manualmente los problemas ya nos viene dictado esos datos. Muy bien, ahora tomando en cuenta el método noreste, que recapitulando, mencionando que su resolución siempre va a ser de izquierda a derecha sin importar el costo mínimo o el costo máximo. Siguiendo esta hegemonía o estas instrucciones, vamos a empezar de izquierda a derecha, donde vamos a encontrar primero a Michoacán en la fábrica 1. Cabe resaltar que estos datos que están viendo ya están todos resueltos. De una manera fácil y sencilla de explicar, va a ser la siguiente. Del total, que tenemos 15 para fábrica 1, vamos a satisfacer las necesidades de Michoacán, que en este caso requiere solamente 5. Por lo cual vamos a dejar las 5 unidades, está satisfacido y nos saltamos al próximo, que es Coahuila. Coahuila requiere 15 productos, 15 toneladas, 15 materiales para su satisfacción. Sin embargo, ya nada más contamos con 10. De igual forma, sin importar, se le dan los 10 a Coahuila y cancelamos, tachamos las otras celdas, que es de Sonora y Tamaulipas, que ya no podemos distribuirle nada. Posteriormente, en fábrica 2, nos saltamos a Michoacán porque ya está satisfacida su necesidad. A Coahuila hizo falta 5. Como contamos con 25 unidades, podemos dejárselas sin ningún problema. Así satisfacemos su necesidad. Nos soltamos a Sonora, que requiere 15. 25 menos 5 nos queda 20. Alcanzamos para las 15, dejamos las 15. Y para Tamaulipas, como nada más nos queda 5, le pondremos esa cantidad. Pues por último, en fábrica 3 cancelamos Michoacán, Coahuila y Sonora porque ya satisfacimos sus necesidades y nada más nos quedan 5 por satisfacer a Tamaulipas, que son los justos que tenemos como almacenamiento. Posterior a eso, y explicaré de una vez su resolución, su lectura del problema, ya que para los otros dos, que es costo mínimo y método Vogel, va a ser la misma lectura de los datos. Yo aquí ya lo dividí, ya que si en dado caso en tu problema requieres saber algún dato específico, no sé, de qué cantidad o qué costo es de fábrica 1 a Michoacán, que es M, pues vas a multiplicar el costo de que te da en tu tabla original por las unidades que depositas en Michoacán. Si regresamos a la tabla original, veremos que en Michoacán, en fábrica 1, nos da un total de 10. Por lo tanto, vamos a multiplicar 10 por 5 y nos queda 50. Así sucesivamente.
Si nos saltamos después a fábrica 1, que es Coahuila, nos regresamos a nuestra tabla original, vemos que es 0. Así que vamos a hacer una multiplicación de 0 por 10, que nos da 0, y así sucesivamente. Después 7 por 5, 35, 9 por 15, 135, 20 por 5, 100 y 18 por 5, que nos da 90. Sumando todo eso nos da un total de 410 toneladas de producción, lo que nos cuesta el material, todo en base a lo que nos va a pedir. ¿De acuerdo? Bien, ahora el método de costo mínimo. Recapitulando un poquito el costo mínimo, su distribución de los datos, como su nombre lo dice, va a ser el costo mínimo. O sea que sin importar si está a mano izquierda, a mano derecha o en medio, el costo mínimo se va a empezar desde ahí, de donde esté. En este caso, vamos a tener que estar regresándonos a nuestra tabla original para ver dónde está el costo mínimo de la fábrica 1, que se encuentra en Coahuila, ya que es un 0. De ahí en fuera ningún otro puede ser menor a 0. Así que por ende vamos a distribuir todo lo que se requiere en costo mínimo de Coahuila, que nos pide que para satisfacer sus necesidades son de 15. Por lo tanto, depositamos toda la cantidad de 15 que teníamos. Por ende, tanto Michoacán como Sonora y Tamaulipas se cancelan las celdas. Bien, si ahora nos saltamos a fábrica 2, va a pasar algo interesante, ya que si seguimos con nuestro método del costo mínimo, de agarrar el mínimo, vemos que es 7. Pero si volvemos a regresar a nuestra tabla, vemos que ya está satisfacido por fábrica 1, que Coahuila nada más necesita 15. Por ende tenemos que agarrar el próximo costo mínimo, que en este caso sería 9, de ahí 12 y de ahí 20, si es que ajustan para todas. Entonces, como vamos a tomar Sonora ahora, que es el mínimo, y nos pide igual 15, vamos a depositar los 15 que nos pide, por ende nos va a quedar 10. Después, el costo mínimo de ahí sigue Michoacán con 12, si no me equivoco. Vamos a checar. Es correcto, son 12. Por lo tanto, nuestro próximo destino va a ser Michoacán. Nos pides únicamente 5 para satisfacer sus necesidades, depositamos, y el resto, que también son 5, lo dejamos en Tamaulipas. Por último, nos saltamos a fábrica 3, donde tenemos un total de 5, pero si revisamos los demás, vemos que Michoacán ya está satisfació su necesidad, Coahuila igual y Sonora. Por ende, ya nada más nos falta satisfacer la necesidad de Tamaulipas, que ya teníamos 5 de fábrica 2, y depositamos los otros 5 y con eso completamos. De igual forma hacemos una suma, y aquí es donde digo el por qué el costo mínimo siempre será el mejor método. Porque si hacemos la suma, nos dará la cantidad de 355, que va a ser siempre el mínimo. Siempre va a ser nuestra factibilidad para reducir los costos de transportación. Pero igual es importante ver lo demás, los otros métodos, solamente para conocer. Por último tenemos el de método Vogel, que siguiendo su teoría, el método Vogel se enfoca en repartir, en surtir primero a todo aquel costo máximo. Por eso mismo nos vamos a regresar hasta nuestra tabla original para ver en la fábrica 1 cuál es el costo máximo. Si prestamos atención aquí, de una vez vamos a visualizar el de las otras dos fábricas. Veremos que para fábrica 1 el costo máximo va a ser 20 en Sonora, para fábrica 2 va a ser igual 20 en Tamaulipas, y por último va a ser en fábrica 3 de igual forma Tamaulipas con 18. Así que vamos a priorizar Sonora en fábrica 1 y Tamaulipas en fábrica 2 y fábrica 3. Regresamos a la tabla ya contestada para encontrar que
en Sonora, como eran 20, nos pide un total de 15 para satisfacer sus necesidades, las cuales la contamos, depositamos todo, cancelamos las celdas de Michoacán, Coahuila y Tamaulipas, que posteriormente nos saltamos a fábrica 2. Tomando en cuenta que Tamaulipas también contaba con 20, analizamos que requiere 10 unidades para satisfacer sus necesidades, depositamos las 10, y como tenemos 25, hacemos una resta, 25 menos 10 nos queda 15. De ahí en fuera se salta para Michoacán, donde va a requerir 5 únicamente. Después de eso nos va a quedar solamente la cantidad de 10. Por lo tanto, como al tener a Sonora satisfacido ya desde fábrica 1, lo único que nos queda es depositar los últimos 10 en Coahuila. Para fábrica 3 llegando solamente tenemos la cantidad de 5. Pero ya tenemos la cuestión de la satisfacción para Michoacán. Tenemos también la satisfacción para Sonora. Y por último nos queda solamente depositar en Tamaulipas y Coahuila para completar este esquema. Discúlpeme, solamente para Coahuila y fue un error. Puse los dos 5, pero ignore el de Tamaulipas, ya que está satisfacida su necesidad desde fábrica 2. Esos 5 solamente van para Coahuila, que nos hace falta esos 5 ya que tenemos nada más 10 de fábrica 2. Un error ahí de edición. Bueno, ignorando o omitiendo nuestro pequeñito error, y aclaración también, por supuesto, vamos de igual forma a desglosar todo para un mayor comprendimiento, un mayor análisis y sobre todo que tengamos la oportunidad de visualizarlo sin la necesidad de un análisis más profundo. Por lo tanto, si hacemos la suma de 300 más 60 más 70 más 200 más 70, nos damos cuenta que el resultado es un 700 absurdamente, que quizá no sea mucho, pero en cuestiones de operación, de operatividad y de reducción de costos, obviamente para las empresas nunca es factible el método Vogel, porque siempre va a ser el costo más alto. Nunca hay que priorizar la mayor demanda, a menos que sea un caso muy específico, sino la forma de sostener a todas tus sucursales surtiendo de menor a mayor para cubrir un mayor mercado. Si bien aquí terminamos este tema, por último ya nada más nos faltarían 2 temas que se los presentaré a continuación. Bueno, ahora como penúltimo tema tenemos que es de ruta más corta. ¿Y qué es y para qué nos sirve? Bueno, es una modalidad de problemas de redes en la cual se debe determinar el plan de rutas que genera la trayectoria con la mínima distancia total que una un nodo fuerte con un nodo destino, sin importar el número de nodos que existe entre ellos. Es muy parecido a los 3 temas anteriores, que era el de costos mínimos, el método Vogel y el método de esquina noreste. Pero ¿en qué lo podemos diferenciar? Pues en algo simple y sencillo, en lo que los otros 3 temas nos sirven para saber los costos del transporte, y en cambio aquí para la ruta más corta es optimizar y tener una eficiencia mucho mejor en cuestión al traslado de dicho transporte, no el costo sino el traslado. Y bueno, aquí en este ejercicio es uno fácil y sencillo para poder entender este tema, del cual si observamos tenemos la letra O que vamos a identificar o relacionar como origen y del otro lado T como destino. A lo largo de todo este trazo podemos encontrar diferentes letras que va a ser otro tipo de destinos. Por ejemplo, que tenemos la A, puede ser Cancún, B puede ser Ciudad de México, C puede ser Monterrey, D Nayarit, F Jalisco, y así sucesivamente con la letra E, la G, la H y la I. Es más bien la interpretación que nos voy a dar los problemas. Para este ejercicio podemos tomar cualquier ejemplo para nuestra mayor comprensión.
Y como nos dice su definición, tenemos que encontrar el mínimo de nodos para crear una ruta mucho más eficiente. Si prestamos atención en las flechas rojas, podemos notar que la ruta más fácil y eficiente es de origen a C, digamos, no sé, Cancún. No, saben que mejor, no sé, del destino inicia en, no, aquí Guadalajara, ¿no? Y C viene siendo Querétaro. Posteriormente F viene siendo después, no sé, ¿qué les gustaría? No sé, podemos relacionar con algo diferente. De C y después a F, de F a G y de G a E destino. Ahora, ¿cómo podemos interpretar estos datos o para qué nos sirve? ¿Cómo funciona esto exactamente? Bueno, si vemos esta serie de números, estos números que en cada problema se nos dará, tal cual aquí yo puse unos diferentes números al azar que podemos relacionarlos como el costo, el tiempo, cualquier cosa que nos pida el problema de cuestión del traslado. Definamos que son horas, ¿no? Del origen, a C son 6 horas y de C a F son 2 horas, por lo tanto ahí llevamos ya 8 horas, ¿no? Y de F a G son otras 2 horas. Si sumamos esas 8 más 2 son 4, son 10. Y por último de G a la T, que viene siendo nuestro destino, son otras 7 horas, que nos da un total de 17 horas, que es lo que aquí tenemos como la mejor ruta, la ruta más corta, ya que si tomamos en base algunas otras rutas, por ejemplo, vámonos con la de origen, nos vamos a B, que viene siendo 3. Después de esas 3 nos vamos a F, que tendríamos que sumar 6 más 1, que nos viene dando un trazo más largo. 6 más 3 son 9, más 5 son 14, perdón, más 1 son 10. Y después ahí, que sería volvernos a dar diagonal, que son otras de 10, son 15. 15 más 3 son 8. Y posteriormente a destino, que nos da una cantidad de 18 y 19 horas. Solo esto es un tema muy fácil, más que nada su interpretación va a ser mucho de lógica y de análisis, un análisis más visual. Bien, ahora si nos pasamos a nuestro último tema de este tremendo video, que es mínima expansión, que nos dice que nos sirve y que es un algoritmo que también es conocido como de árbol de expansión mínima, que optimiza el conjunto de redes, que consiste en enlazar todos los nodos de la red de forma directa y o indirecta, también conforme nos vaya a pedir el problema, con el objetivo de que la longitud total de los arcos o ramas sea mínima. Esto nos da a entender, o si quiere referirse por la longitud del arco, una cantidad variable según el contexto operacional de minimización, y que puede bien representar una distancia o unidad de medida. Si nos vamos directos a una aplicación fácil y sencilla, igual que la interpretación es muy similar al tema pasado. Si nos regresamos, son nodos tal cual que van en cuestión de unión, de acuerdo, pero aquí lo que quiere o lo que consiste, lo que quiere llegar este problema, este tema, esta función, este algoritmo, como quieren llamarle, es que unamos y tracemos todos las rutas sin hacer una gran expansión, vayan a la redundancia. Por ejemplo, si lo ponemos en cuestión de vida cotidiana, una empresa de aquí, por ejemplo, a tequila, cualquier tequila que sea su preferencia, un Julio 70, un Patrón, Maestro Dover,
va a trasladar su mercancía a diferentes estados de la República y necesita llegar a Monterrey, necesita llegar a Sinaloa, Culiacán, Baja California, Veracruz, Ciudad de México, Quintana Roo, Chiapas, y necesita encontrar la ruta más óptima donde pueda cubrir de una sola trayectoria todos los puntos mencionados sin expandirse, sin dar tantas vueltas, sin dar tantos rodeos. Es por eso, o para esos tipos de casos, nos sirve mucho este tema. Y aquí con este simple y sencillo problemita, donde vemos ubicado el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5 de color azul, que son como los puntos o los destinos primordiales, y de igual forma de color negro, tanto fuera como adentro, vemos números que representan, que yo les puse al azar y les representan, digamos, el tiempo, igual lo que se hace las distancias. Tenemos que cubrir todos esos 5 puntos en la menor cantidad de tiempo. Por ende, aquí si seguimos las flechas del 1 al 2, partiendo del 1, nos da 5 horas. Si esas 5 horas le sumamos 3, que es de digamos el lugar de origen 1 hacia el central, que es 3, 5 más 3 nos da 8. Posteriormente del 3 al 4 para cubrirlo nos da una cantidad de 4 horas. Por lo tanto, si llevamos 8, sumamos otras 2, son 12. Para que al final del 3 al 5 nos dé otra igual de 3 horas, y de esas 12 horas que tenemos sumamos otras 3 más y nos da un total de 15 horas efectivamente. Aquí es también cuestión de analizar visualmente la ruta más óptima. Es como yo lo relaciono como leer un mapa. ¿Cuál es tu ruta preferencial, tu ruta más rápida de un punto A a un punto B sin consumir tanta gasolina, tanto tiempo? Se puede aplicar a diferentes puntos de la vida cotidiana de una empresa. Y esto sería todo de mi parte. Si llegó aquí y es usted la maestra, espero todo esto se lo tome con gracias para aliviar un poquito. Este fue un video bastante larguito, espero que le haya gustado y espero no verla en extraordinario.